En la República Dominicana hay dos relojes de sol que son considerados oficialmente como parte del patrimonio monumental de nuestro país. Estos relojes son el de Casas Reales en la zona colonial y el de Bánica en la provincia Elías Piña. Algunos estudiosos del tema afirman que en la Catedral Primada de América había uno que se utilizó en tiempos de la colonia. Los relojes de sol son tan antiguos como la humanidad misma. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano sintió la necesidad de medir el tiempo para mantener un ritmo de vida y organizar el discurrir de su diario vivir. Dividió los días y las noches, midiéndolos a un ritmo similar a los latidos del corazón, sístoles y diástoles. En el antiguo Egipto, sus habitantes medían en pie la longitud de la sombra producida por el sol, para marcar la duración de los trabajos agrícolas y fijar la hora de comer y otras actividades domésticas y comerciales. En diversas partes del mundo se pueden hallar numerosas variedades de relojes de sol. Para 1994, un equipo de estudiosos de la Universidad de Dallas, en Texas, liderado por el profesor Fred Wendor, descubrió el reloj de sol calendario más antiguo del mundo, en el Valle de Nazca, en Egipto, que data de 6.000 años antes de Cristo. Mientras que en el continente americano, en el Cañón del Chaco, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, también existe un antiquísimo calendario construido por los Anasazi para indicar los equinoccios y solsticios. Fue descubierto en 1977 y se estima que fue erigido entre los años 1200 a 1500 antes de Cristo. Para comprender el sistema de los relojes de sol se deben conocer algunos elementos que forman su estructura. A la técnica de construir relojes solares se le denomina mnemónica. La hora tiene que ser como un reflejo de la sombra que provoca la interrupción de los rayos del sol sobre un plano. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la mnemónica como la ciencia que enseña el modo de hacer relojes solares. La palabra gnomon proviene del griego, que quiere decir indicador. A los griegos se les atribuye la instalación del gnomon, estilo, por primera vez en forma paralela al eje de la Tierra, con lo cual se logró establecer que la duración de las horas fuera igual, sin importar las estaciones, basado en la variación de la dirección de la sombra y no de su longitud. Pero poco a poco, en el siglo XVII, los relojes mecánicos, con sus mejorías, fueron indicando que la capacidad de los mismos ya era suficiente como para hacer el relevo a los relojes de sol. ¿Cómo se leen y funcionan los relojes de sol? Cuando se visita el reloj de sol, solo se tiene que leer la hora que esté marcada de acuerdo a la sombra por encima de la línea que corresponda, leída esa hora. Entonces se tiene que pasar a la tabla y de acuerdo a la fecha, enero, febrero, marzo, en fin, el mes, y de acuerdo al día, entonces se coge el mes y el día que se establece en la tabla y la tabla le dice un número. Ese número está en minutos. Esa cantidad de minutos, usted lo que hace es que se la suma a la hora que dice el reloj, y eso le debe de dar exactamente la hora de su reloj de pulsera. Ya en 1578, durante el período de la colonización española, se tenía conocimiento sobre la posición geográfica de la isla y su diferencia horaria con la metrópoli. Desde donde parece que la altitud o elevación de polo de este meridiano tuvo 18 grados septentriones y la longitud relativa al meridiano de Sevilla, 4 horas y 54 minutos, y aquí, a las 5:40, va a decir las 4 horas y 6 minutos, salvo si por no haber aquí más maestro que mi estudio, no me engañó la computación. De esta forma se evidencia el conocimiento astronómico y del arte de elaborar relojes de sol de Agustín Girón, quien en 1753 construyó el reloj de sol que está instalado en la plazoleta situada frente al Palacio de las Casas Reales, el cual está formado por dos caras verticales declinantes. Este monumento se localiza en una plaza que, debido a él, adquirió el nombre de Plazoleta del Reloj del Sol, justo al final de la calle Las Damas y antes de la Plaza España. Este reloj se reconoce como el cuarto reloj de sol con campos de líneas horarias más antiguo del Nuevo Mundo,
y es una de las obras que muestra el esplendor arquitectónico que se vivió durante el gobierno de Francisco Rubio y Peñaranda, que no solo buscaba la practicidad, sino también la estética de la ciudad. El reloj de sol de las casas reales es considerado uno de los atractivos de la ciudad colonial para los turistas que visitan Santo Domingo, por ser uno de los pocos en el mundo que todavía se conservan en buenas condiciones. Encima de este reloj de sol hay otro ecuatorial que sirvió para realizar el trazado del reloj de sol y comprobar su correcta operación. Aunque algunos artículos señalan que el actual lugar de instalación del reloj fue escogido para permitir la lectura de la medición del tiempo desde los salones del Palacio de la Real Audiencia y Palacio de la Capitanía General, César Sánchez, estudioso del tema, apunta que la hipótesis es incorrecta. No es cierto que ese reloj era para marcar la hora para el inicio de las audiencias, en la Casa de las Audiencias. Es falso. Porque yo me senté en el mismo lugar donde está el escritorio, se puede ir y ver porque está ahí, y me senté. Y cuando usted mira a la derecha, se da cuenta que lo que hay es una pared. El reloj no existe, no se veía, como decía, para que viera, bueno, si hubiera dicho la historia, para que preguntara, tuviera sentido, pero para que viera, no tiene sentido. Según datos históricos de la época, se cree que el terremoto de 1751, en las casas reales hubo un reloj de sol, pero fue destruido y se sustituyó por otro en 1753, que es el que está en estos momentos. El reloj de sol de las casas reales fue restaurado para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América en 1992 y desde entonces ha recibido poco mantenimiento. La reparación, el cuidado, es tan mínimo porque fueron tan bien construidos que 500 años después, la reparación que piden, que exigen esos monumentos, es mínima. A los ayuntamientos correspondientes, por ejemplo, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, la propia declaración asigne un dinero de la exclusiva mantenimiento del monumento. Arquitectos e historiadores coinciden en señalar que en la Catedral Primada de América existió un reloj de sol, el cual se instaló el mismo año de construcción de la catedral, 1541. De ser así, se constituiría en el primer reloj de sol del continente americano. Las dos caras, la que da hacia el este y la que da hacia el sur, cuando uno se acerca, que yo la vi, noté que ciertamente habían lugares que existían rayas. Existe el punto de coincidencia de esa raya donde se coloca el estilete, lo que llamamos el ñomo, la varilla indicadora de la sombra. Está ahí el hoyo en ambos lados. En la frontera dominico-haitiana solo existe un reloj de sol. Está ubicado en el municipio Bánica, Elías Piña. La comunidad fue fundada en 1664 por familias procedentes de Canarias, España, quienes construyeron esta edificación de forma vertical. Allí está en Bánica el único cementerio colonial de la frontera, la única iglesia colonial de la frontera, el único reloj de sol. Pero además, oiga, el mayor centro de peregrinación, más que el de la catedral de Higüey, del país, está en el Cerro de San Francisco, allá arriba. En el país existe una errada creencia de que hay muchos relojes de sol, y algunos han sido catalogados erróneamente como tal.
En esa lista están el reloj de la Universidad Católica Santo Domingo, el del Obelisco Hembra, el del Jardín Botánico Nacional, el de Montecristi y otros. En su hogar, el profesional de la ingeniería y las artes mecánicas construyó varios relojes de sol que ha donado a entidades sin fines de lucro como el Hospital de la Diabetes en Los Ríos. También ha hecho otros alegóricos a la cardiología para el hospital ubicado cerca de su hogar. En la actualidad construye un ambicioso proyecto de una amplia gama de relojes, entre los que destacan los de agua. Los trabajos le han tomado poco más de 2 años. Los jóvenes del bachillerato de este país se interesaran, 10 o 15 dominicanos a nivel nacional se interesaran en este tema. A través de ustedes y del programa, yo les mando los libros, gratis, el libro, y podemos mantener comunicaciones, para que ellos se conviertan en personas que van a profundizar, conocer los prodromos, los verdaderos orígenes de la geometría. En definitiva, los relojes de sol marcaron la pauta de la ciudad primada para medir el tiempo en su desarrollo, hasta convertirse en lo que son hoy, símbolo de que el tiempo pasa y referentes importantes en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.